Y voy a empezar a compartir pantalla. Ok, listo. ¿Me avisan cuando pueden ver la pantalla? Ya. Ya. Excelente. Entonces, como les mencionaba anteriormente, hoy vamos a ver el archivo de configuración desde una parte más estructurada, más segmentada en distintos archivos de configuración, como para tener un mejor orden dentro de los archivos de configuración del Protractor. Vamos a ver dos puntos súper importantes que son las esperas implícitas, y vamos a ver la estructura de PageObjects en ECMAScript 6. Okay. La sesión pasada vimos una estructura básica en ES5 o ECMAScript 5, hoy vamos a ver ECMAScript 6. Yo creo que esto lo mencioné anteriormente en una sesión, pero me gustaría comentarles de nuevo. Protractor es un framework de automatización que se utiliza para automatizar páginas en Angular. ¿Okay? Si se necesita hacer una automatización en una página que no es Angular, es muy recomendable utilizar WebDriver.js específicamente. Listo. Esa es la primera salvedad que me gustaría hacer. Protractor, páginas en Angular, Single Page Application, WebDriver.js o cualquier otro WebDriver de Selenium para páginas que sean páginas regulares como ASP.NET, etcétera, etcétera. ¿Okay? Segundo punto, como Protractor, la ciencia de Protractor es que Protractor puede hacer esperas de procesos que están sucediendo por debajo de la aplicación en las páginas Single Page Application. Son procesos asíncronos, como por ejemplo ir a un backend, recibir data y mostrarla en la página sin tener que cargar toda la página. Para poder abordar esos dos situaciones, nosotros tenemos estos dos parámetros de aquí. El primero, al script timeout, es un timeout que se especifica para esperar que las solicitudes asíncronas que suceden debajo de la página se terminen de cargar. Por ejemplo, si yo le doy clic a un botón salvar, Protractor va a esperar 60 segundos para la respuesta de la solicitud. Si en esos 60 segundos la respuesta no se ha resuelto, entonces él va a dar un timeout específicamente diciendo que la espera síncrona que se estaba dando falló. ¿Okay? El segundo, getPageTimeout, es el timeout que nosotros estamos acostumbrados a ver de WebDriver para la renderización de un elemento o para la renderización de una página completa. ¿Okay? Entonces, estos dos son súper importantes de configurar. Normalmente el default de All Scripts Timeout es de 5 segundos. En este caso yo lo marqué como 60 segundos porque en la aplicación que nosotros estamos trabajando, los servidores de backend toman aproximadamente entre 30 y 40 segundos, si es la primera solicitud que se está haciendo, para responder. De ahí en adelante duran menos de un segundo. ¿Okay? Entonces, para evitar que las plazas estuvieran quebrando, puse ese timeout de scripts, de esperas asíncronas. Y la renderización en Internet Explorer es sumamente lenta. Eso es una cuestión directamente del driver, no de la aplicación. El driver de Internet Explorer funciona bastante lento en Protractor y en otros WebDriver también. Entonces, 120 segundos fue la espera que puse yo. Una pregunta. Ajá. En las automatizaciones más básicas, por ejemplo, Selenium o algo así, después de una acción, normalmente yo tengo que poner timeout casi a todas las acciones esperando. Aquí no es necesario, que solamente se declara una sola vez y ya. Timeout. Creo que no te entendí la pregunta. Ah, ajá. O sea, puedes esperar. Exactamente. O sea, haces una acción, Exacto. pones un tiempo de espera 2 segundos, otra acción, pones un tiempo de espera. Ok. La situación con eso es la siguiente. WebDriver tiene dos tipos de esperas, las esperas implícitas y las esperas explícitas. ¿Okay? Las esperas implícitas son las esperas que yo configuro global aquí. ¿Okay?
Las esperas explícitas son más o menos lo que usted nos está comentando. Sin embargo, hay ciertos métodos que nos permiten hacer esperas explícitas en términos de espere hasta que este elemento esté presente o hasta que hayan pasado 30 segundos, lo que suceda primero. Entonces, de esa forma, nosotros dinámicamente podemos hacer o podemos esperar entre 1 y 30 segundos hasta que ese elemento aparezca. ¿Okay? En estas situaciones, cuando especificamos el page timeout y el all script timeout, normalmente no es tan requerido hacer eso. Sin embargo, más adelante vamos a ver 3 tipos de esperas explícitas. Vamos a ver wait for element to be clickable, wait for element to be visible, and wait for element to be enabled. Que esas son las que normalmente más se usan, exacto. El clickable principalmente se utiliza porque en algunos browsers se renderiza o se procesan más rápido las acciones que lo que la página está renderizando. Eso pasa mucho en Microsoft Edge. Entonces, por medio de esas esperas explícitas podemos evitar que se caigan las pruebas cuando está intentando hacer un clic a un elemento que no está terminado de renderizar. Pero sí, hay métodos para hacer eso, lo podemos hacer súper genérico y agregarlo al base page, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Por ahora vamos a trabajar esas dos esperas. Ahora, vamos por partes. ¿Ya tienen alguna duda con respecto a los timeouts en este momento? Ok, listo. Entonces, los timeouts se especifican en ese archivo de configuración. En este momento yo tengo mi archivo de configuración con ciertos comentarios porque quiero que vean la diferencia entre tener todo el código aquí del multi-capabilities y la diferencia con tener el código del otro lado en archivos de configuración. Entonces, la solución que yo planteé la sesión pasada fue tener los sistemas operativos separados en una lista, tener las características del driver por browser en otro archivo de configuración y segmentarlo por tipos de driver, Internet Explorer, Edge, Chrome, etcétera, etcétera. Yo les traje un ejemplo directamente con Chrome. ¿Okay? Entonces, si vemos en la parte de arriba del archivo de configuración, vamos a ver que en la línea 1 tenemos una variable tipo constante que se llama Chrome Driver. Chrome Driver llama al módulo que contiene todos los Chrome drivers que yo estoy configurando. Entonces vamos a ir a Chrome Driver. Okay. Chrome Driver es un objeto que va a almacenar todos los capabilities que yo necesito. Entonces, por ejemplo, si yo necesito un driver genérico de Chrome para Windows, puedo utilizar este objeto que está definido aquí. Entonces, este objeto que está definido aquí, Windows Generic, lo que tiene es un browser name, driver.chrome, drivername.chrome. ¿Okay? Entonces, yo tengo en un archivo separado los nombres de los drivers, tengo en un archivo separado los nombres de los sistemas operativos y tengo separado las construcciones de los objetos de capabilities de cada driver. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo necesito cambiar o si por alguna razón cambiaron la forma en la que se escribe Chrome y pusieron una C mayúscula para una actualización, yo no tendría que ir a modificar todos mis archivos de configuración. Y se los digo porque en el proyecto de Amadeus tenemos como 10 archivos de configuración diferentes para 10 escenarios diferentes. En este caso, lo único que yo tengo que hacer es ir al módulo de sistemas operativos, al módulo de nombre de los drivers, y aquí yo tengo mi lista de drivers. ¿Ves? Entonces yo lo que hago es, desde Chrome, por ejemplo, desde el módulo de Chrome, yo llamo a drivername.chrome y ya automáticamente le está asignando a browser name Chrome.
Ya eso queda automático configurado. Después, a nivel de plataforma, yo tengo un archivo de configuración que se llama sistemas operativos. Entonces, dentro de sistemas operativos, nuevamente, yo tengo Windows y aquí puedo poner varias distribuciones de Windows o varias versiones. Tengo Linux, por ejemplo, tengo el Linux genérico, que es Linux nada más, y tengo Ubuntu 18.04, la última versión. Y tengo macOS o OS X, que en este caso voy a utilizar la versión High Sierra. ¿Okay? Entonces, ¿qué ventaja me da tener todo esto tan segmentado? Si yo voy a mi archivo de configuración de Chrome, yo puedo construir drivers más fácilmente. Por ejemplo, yo necesito un driver para High Sierra Safari. ¿Okay? Entonces, yo, por ejemplo, puedo ir aquí. No hemos agregado soporte para Safari. Vamos a agregar soporte para Safari. Okay, agregamos Safari aquí. Ya el sistema operativo lo tenemos en la parte de sistemas operativos. Entonces, yo puedo crear un OS X generic, por ejemplo. Y aquí dentro puedo crear la estructura browser name. Vamos a utilizar Chrome. Y en la plataforma vamos a utilizar OS X. Ah, no, perdón, aquí estaba haciendo un Safari, lo siento. Sí. Safari. Y va a correr en High Sierra. ¡Pum! Ya tenemos un driver. Ese debería estar en otra parte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, debería estar en Safari, dado que estamos haciendo un driver de Safari. Entonces, yo, por ejemplo, aquí en mis drivers, puedo crear un nuevo archivo que se va a llamar Safari drivers.js. Entonces, dentro de Safari drivers, yo puedo hacer un import, digamos, de los sistemas operativos. Puedo importar los nombres de los drivers. Y aquí adentro yo puedo utilizar exactamente la misma estructura que estoy utilizando aquí. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar en Safari Drive y crear un Safari Generic. ¿Okay? Ese Safari Generic lo que va a tener es browser, y aquí vamos a buscar el driver name punto Safari. ¿Ven? Entonces queda un poco más genérico. Platform, pues, punto osx punto highsierra. ¿Okay? Y de esta forma ya tenemos un driver genérico para Safari. Exportamos. ¿Mm? Y del otro lado, en mi archivo de configuración, yo puedo importar el módulo de Safari.
Importo Safari. Driver. Mejor bien escrito. Y puedo tener un Safari generic. De esa forma. ¿Ves? Entonces, si ven, por ejemplo, ven toda la parte esta que está comentada de Internet Explorer, nosotros podríamos tener un módulo aparte que tenga todo ese montón de características de Internet Explorer. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Por ejemplo, pum, ya no tengo esto y ya no tengo esto. Mi archivo de configuración está súper pequeño. Tengo la parte de specs, tengo la parte del framework, tengo la parte del Selenium address, etcétera, etcétera. Todas estas características, por ejemplo, el Selenium address y el nombre del framework, etcétera, todo eso lo podemos mover a otro archivo de configuración e instanciarlo aquí. De esa forma, por ejemplo, si nosotros necesitamos apuntar 14 archivos de configuración a un Selenium Grid diferente a un localhost, no tenemos que ir archivo de configuración por archivo de configuración, sino que simplemente cambiamos en un lugar y todo funciona bien. ¿Okay? En este momento yo no tengo Safari, entonces, y no tengo macOS, entonces voy a dejar Chrome Driver genérico para Windows. Si voy a la terminal, como les decía, tengo algunos problemas con mi máquina hoy, pero por lo menos vamos a ver que el driver conecta, abre un browser, abre Angular, hace interacción, tiene un problema de validación con uno de los objetos, pero sí vemos que está interactuando con el browser. Y lo más importante es que nuestro driver .windows generic de Chrome Driver está funcionando correctamente con el multicapabilities. ¿Okay? Entonces, esa es la ciencia de hacer toda la separación eh, toda la separación de los drivers de las configuraciones para ir construyendo objetos genéricos de una forma más dinámica. Yo inicialmente, cuando empecé a trabajar en Protractor, tenía archivos de configuración como este, por ejemplo, que todavía está vivo, que si ven, tiene muchísimas cosas. Tiene, por ejemplo, en el onPrepare, yo debería tener todo esto en una función separada en otro módulo. Después, los specs deberían de estar en una lista en otro módulo. Esto debería estar en una lista en otro módulo. Por ejemplo, estaba haciendo pruebas sobre Browser Stack, entonces tengo esta línea comentada aquí para conectar a esto. Si yo tuviera un archivo de configuración, podría simplemente cambiar mi archivo de configuración y todos mis archivos de configuración estarían apuntando a Browser Stack, que son todos estos que ustedes ven aquí. ¿Okay? Entonces, ese es un dato importante. Después tengo todos los drivers ahí regados, algunos comentados, otros descomentados, etcétera, etcétera. Entonces, de ver este archivo de configuración que les quería traer de ejemplo, a ver este otro archivo de configuración, hay mucha diferencia. ¿Okay? Y este archivo de configuración puede contener todas las características que tenía aquel y más, siendo muchísimo más pequeño. En programación funcional es súper importante que tengan presente una cosa. Es muy importante hacer todo sencillo, hacer todo simple, hacer todo legible. No sobrecomplicar las cosas. ¿Okay? Entonces, eso sería la parte de archivos de configuración. Esta es la idea de lo que se esperaba en la tarea, más o menos. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda con respecto al archivo de configuración? ¿Alguna sugerencia que quieran hacer? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Creen que algo se podría implementar de una forma diferente? Y eso es lo más estructurado que se pueda realizar ahí. Ah. Okay,
los que están online, ¿alguna sugerencia, algún comentario o duda sobre el archivo de configuración? No, de pronto ya con ES6 a ver cómo quedaría después. Ok, para la parte del archivo de configuración no se implementa directamente alguna característica de ES6 propiamente. En la parte de onPrepare se puede utilizar arrow functions, pero directamente alguna propiedad específica de ECMAScript no se utiliza porque el archivo de configuración de Protractor en síntesis es simplemente un objeto que contiene un conjunto de propiedades. Y para ECMAScript, ECMA5 y TypeScript, el objeto es el mismo objeto. Entonces, en ese caso no habría una implementación diferente para ES6. Ok. Excelente. Ok, entonces, movámonos a PageObjects rápidamente. Este fue el ejemplo que habíamos visto en la clase anterior. ¿Sí? Teníamos una variable que iba a recibir una función y esa función iba a contener nuestra inicialización de elementos y habíamos movido el browser.get entonces, ok, ahora sí, disculpen ahí que tuvimos un imperfecto técnico extraño en el televisor. Ok, entonces continuamos proyectando. Tenemos la función, o sea, tenemos la variable que va a albergar a la función que va a representar nuestro PageObject. ¿Ok? Tenemos name, tenemos greeting, que son los elementos que vamos a contener dentro de nuestro PageObject. Y tenemos propiedades de la función que van a actuar como métodos que van a contener las acciones que nosotros necesitamos realizar para nuestro PageObject. Esto es ECMAScript 5. No tenemos clases, no tenemos métodos, tenemos funciones y tenemos variables. That's it. ¿Okay? ¿Cuál es el problema con esto? Si yo tengo una clase base page que va a contener un montón de métodos genéricos que se pueden reutilizar a lo largo de todas las páginas, tengo que implementar una herencia que es un poco compleja, que se llama herencia prototipada, lo que es básicamente sustituir o agregar el prototipo de otro elemento sobre este para agregarle funcionalidades de otro objeto. Es así en síntesis, pero va un poquito más allá. ¿Okay? Entonces, bueno, creo que por ahí va el asunto. Para ECMAScript 6 tenemos clases, tenemos herencia y tenemos métodos. Entonces, voy a copiar rápidamente la prueba de la tarea. Voy a moverla aquí abajo. Al final de los tiempos. Esta era la prueba que necesitamos construir PageObjects. ¿Ok? Para esta prueba tenemos un elemento que localiza por modelo y envía texto. Tenemos otro elemento al que hay que hacerle clic. Tenemos un repeater, que es una lista, al cual le vamos a buscar todos los elementos que están contenidos en esa lista. Vamos a hacer un conteo de los elementos y vamos a verificar que sean 3. Vamos a enviarle texto, vamos a verificar el texto del segundo elemento. Y vamos a darle clic a input, que está contenido dentro de to-do list también. Y vamos a hacer un conteo de complete amount. Okay. Esta es la prueba. Listo. Así se ve la prueba teniendo todos los elementos dentro del test.
sin page objects. ¿Okay? Entonces, con ECMA 6, aquí yo tengo un script. Si ven el nombre, no sé si se puede apreciar, dice Angular Homepage ES6.js. Ese contiene todo el page object para Angular, pero en este otro formato. Entonces, este es un poquito diferente. Tenemos una clase. Si necesitamos utilizar herencia, que en la próxima sesión vamos a ver herencia para trabajar métodos genéricos, nada más utilizaría extends y el nombre de la clase padre. ¿Okay? Ya con eso, herencia. Ya no tenemos que hacer toda la implementación de herencia prototipada, que es compleja. ¿Okay? Dentro de nuestra clase tenemos un constructor y ese constructor nos va a inicializar todos los web elements. A diferencia de este, en donde tenemos simplemente variables. ¿Okay? Dentro del constructor vamos a inicializar todos los web elements y los vamos a dejar como propiedad de clase. ¿Okay? Después tenemos métodos, aquí no tenemos funciones directamente. Esta es la implementación de async y await en un page object. Entonces, async me va a permitir utilizar await y await va a va a esperar a que la promesa que devuelve todolist.count se resuelva. ¿Okay? Una vez resuelta, él va a retornar el número del conteo. Si yo no aplico await, me va a retornar un objeto de tipo promise que yo después tengo que resolver. O tengo que resolver la promesa dentro de el page object. Entonces, para resolver la promesa, habría que hacer algo así como .den y hacer una función. Y dentro de esa función ok, entonces de esa forma más o menos resolvería la promesa. Await y async vienen a eliminar toda esta parte. Okay. Entonces básicamente ya no tengo que hacer el den, sino pum, tengo esto. Y él resuelve automáticamente la promesa. Okay. La idea es bastante simple, tenemos un constructor, ese constructor tiene un conjunto de elementos, nosotros accedemos a los elementos que están declarados en el constructor por medio del this, igual que en Java, igual que en otros lenguajes. Utilizamos el await para esperar la promesa a que se resuelva. Eso es un momento importante, await se utiliza solo para cuando se tiene que resolver una promesa. Si nosotros, por ejemplo, necesitamos realizar alguna otra acción sobre este count, por ejemplo, y después tenemos que agregarle a ese count dos elementos más por alguna razón de prueba. Aquí retornaríamos count y el proceso matemático sobre count se ejecutaría sin un await. ¿Ok? Ese es un dato importante. En algunos casos es prudente también, o funciona bastante bien, tener el valor que se espera de la resolución de una promesa en una variable y después retornar la variable, el valor de la variable. ¿Okay? Entonces se puede hacer de esta forma o se puede hacer directo en la línea. ¿Listo? En términos generales es bastante sencillo. Por ejemplo, el go to Angular page, tenemos un await del process.get y tenemos este URL aquí. Este URL, nuevamente, podemos tener un archivo de configuración en donde esté esa información. ¿Okay? Tenemos un click add, que es darle clic básicamente a este elemento web que tenemos aquí. ¿Okay? Entonces, si ven, si mi locator cambia, vengo y modifico mi locator.
las pruebas nos afecta el código, y lo más importante, es mucho más mantenible. ¿Okay? Lo otro es que si yo voy a mi prueba, ven esta prueba como está estructurada ahí en este momento. Esta prueba tiene varias líneas de código, tiene 15 líneas de código. ¿Okay? Eso se puede reducir un montón con PageObjects. Entonces voy a eliminar esta prueba, o es más, voy a subirla aquí. Y vamos a ver las diferencias entre la prueba. Entonces la prueba, por ejemplo, yo estoy llamando a mi, híjole, a mi Angular, que debería llamarse Angular. ¿Okay? Y tengo, okay. Tengo mi clase Angular homepage y estoy creando una instancia en Angular Home. ¿Okay? Después, dentro de Angular Home, yo tengo todos los métodos que creé en PageObject. Entonces, por ejemplo, si yo necesito acceder, no sé, a Angular. Go to Angular Home, get complete amount of count, cosas así. Todos esos métodos yo los voy a poder acceder por medio de esta variable que acabo de crear, que es una instancia de homepage. Siempre es muy importante, esto es otro detalle súper importante, cuando se está haciendo la implementación del test en el it, que es la función que representa la prueba, hay que utilizar async. ¿Okay? Para que nos permita utilizar el await. Si no, no lo vamos a poder utilizar. ¿Okay? Entonces aquí básicamente, originalmente estaba el browser.get y la página. Ahora ya nada más tenemos esta línea. Yo estoy eliminando eso y tengo. ¿Okay? Para estas dos líneas de element O, para obtener toda la lista y hacer la evaluación del spec, estas dos líneas las eliminé y las reduje en un Angular home.getToDoListCount. Él me retornó un conteo. Entonces ya eliminé dos líneas más. Si yo necesito utilizar la acción de darle clic a add o la acción de contar el to-do list, puedo hacer esos conteos. O sea, puedo utilizar estos métodos que ya son genéricos para hacer ese conteo, nada más creando una instancia de Angular Home y llamando al método en otras pruebas. De nuevo, si necesitamos cambiar el locator, vamos al PageObject, cambiamos el locator. Si necesitamos cambiar el comportamiento, vamos al PageObject y cambiamos el comportamiento del método, y eso se refleja en todas las otras pruebas. ¿Okay? Aquí tenemos estamos obteniendo el texto de este web element por index. Estamos haciendo una comparación. Estamos haciendo clic a un elemento de esa misma lista y estamos haciendo una verificación de todos los elementos que están relacionados con ese CSS. Un detalle importante, y yo creo que esto no lo he mencionado, vamos a ver en el PageObject. Ejemplo tractor, cuando necesitamos hacer un get element by tal cosa, utiliza. ¿Okay? Ajá. Si es por binding, por cualquier tipo de locator, ahí tenemos todos los locators. Listo. Ahora, cuando nosotros necesitamos obtener todos los elementos de un objeto, por ejemplo, si necesitamos obtener la lista de elementos,
podemos utilizar el element, el on de un elemento en específico. De una lista. Vamos a ver qué más se me escapa. Es 5 incluyendo la definición del suite, tenemos 15 líneas de 10 líneas de código. En la otra prueba, incluyendo la definición del suite, tenemos entre 15 y 16 líneas de código. Tenemos 5 líneas de código menos por prueba. Si tenemos 300 pruebas o más, tendríamos muchísimo código menos que mantener. ¿Okay? Entonces, de momento no sé si tienen alguna duda con PageObject, con la implementación de ECMAScript 6, que sería esta de aquí. Practicar. Es muy importante. Para adaptarse a la sintaxis es importante practicar. Okay, entonces, vamos a hacer una situación, porque sí me gustaría ver la implementación de ustedes. Ya vimos más o menos cómo hacer la implementación de PageObject sobre la página, sobre la prueba que envié de tarea. ¿Okay? Y ya vimos cómo hacer la configuración. Entonces, para el lunes van a traer esa implementación funcionando. Y va a correr sobre Firefox y sobre Chrome. ¿Okay? Y hacemos una revisión rápida por inicio de la clase, unos 10 minutos, revisamos, atacamos problemas que hayan tenido, porque eso es sumamente importante. Para nosotros poder atacar o poder orientar mejor el curso, es importante que ustedes practiquen y tengan dudas. Si tienen dudas, yo puedo fácilmente decirles, ok, esto pueden solucionarlo de esta forma, esto se me olvidó comentárselos, pueden hacerlo de esta otra forma. ¿Okay? Y eso sería por la clase de hoy. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, me avisan. Tenemos un par de minutos. Si no tienen ningún comentario o duda, entonces podemos cerrar la clase en este momento. Yo tengo una pregunta, Francisco. Dime, Ana. Yo, pues, en las anteriores clases ejecuté el comando, creo que es el de, bueno, no recuerdo cuál. Creo que es el de WebDriver Manager, bueno, no recuerdo. Y allí se han instalado los respectivos drivers. Todavía no he configurado el de Microsoft Edge, pero ¿hay alguna forma de, por ejemplo, si se me escapa algún driver, ver con algún comando cuáles browsers están configurados en Protractor? Eso es una buena pregunta. Normalmente cuando Protractor levanta, o sea, cuando él abre las instancias abre el grid, normalmente se ve cuáles instancias inició. Entonces, si vemos aquí en la terminal, esta curita, ¿cómo cuesta? Okay. Espera que veía eso. No, parece que aquí no lo podemos ver. Normalmente cuando uno hace WebDriver Update, él descarga todos los drivers que están soportados, entonces ahí uno puede más o menos ver, por ejemplo, en este caso, aquí vemos que él instala Chrome Driver, instala Firefox, Internet Explorer no lo instaló porque yo no le pedí que lo instalara. Podemos ver
Normalmente con el grid uno puede ver las instancias que están corriendo, pero no sé muy bien. Sí, no se ven las sesiones. Vamos a hacer una cosa, Ana. Sí, Voy a revisar cómo ver las instancias que están disponibles de Manager. Y eso te lo comento apenas lo tenga listo. listo. Gracias. Ok. Y lo otro, ¿cuál fue la otra pregunta? No, esa es la única. Solo esa era. Sí. No, listo. Entonces quedamos por hoy así. Voy a revisar esa pregunta de Ana para ver cómo les puedo mostrar qué sesiones y qué drivers están corriendo y cuáles están disponibles para ejecución. Eso lo vemos la próxima semana. Vemos ya estructura de framework, porque sí me interesa mucho que hagan la tarea para poder ver qué estructura van a proponer y mostrarles yo la estructura que tengo con base en lo que hemos ido construyendo en las últimas 6 sesiones. Y vamos a ver algunos detalles de configuración que nos están quedando, como por ejemplo la creación de reportes XML con formato XUnit para que puedan ejecutar las pruebas en Jenkins o en Azure DevOps o en cualquier otro ambiente de integración continua. Y les voy a pasar el repositorio de este proyecto que estamos trabajando después de que hagan la tarea. ¿Okay? También, después de que hagan la tarea, vamos a ver ya algunos casos específicos de automatización de WebDriver con el proyecto de Amadeus. Entonces eso sería por hoy. Muchas gracias.